Ahora como ya vamos a entrar ya a la parte, digamos así, del regulador automático en sí y conocer sus partes que lo componen. Entonces vamos siempre a recordar esta figura, ¿cierto? Generador rotando, el campo y esta curva que fue vista en el inicio, ¿correcto? Esta curva va a depender entre la corriente campo y la tensión generada. A más corriente campo, mayor tensión generada. Y habíamos visto las características con carga. En este gráfico, lo que yo quiero demostrar es cómo es la realimentación del campo sin un sistema de control automático. ¿Ok? Entonces, si yo, dejando de lado esta resistencia variable, yo lo cierro aquí, ¿qué va a suceder? Es de entender que este generador, cuando está rotando, los polos, o sea, lo que está aquí en este de aquí, los polos tienen una cierta imantación. Esa imantación, conforme esto va rotando a mayor velocidad, genera mayor tensión, que ya ha sido visto, ya fue visto ese concepto. Entonces va a haber una tensión que se llama la tensión remanente, ¿cierto? Entonces va a haber una pequeña tensión remanente. Vamos a suponer que sean 5%, llega a 7%, raramente 10%, pero 7%, de 5 a 7% es casi lo normal. Claro, puede tener otros valores, ¿no? Entonces, digamos, si es 5% de 110, de 220 voltios, vamos a suponer un generador de 220 voltios, tendríamos 11 voltios, o sea, tendríamos 11 voltios aquí, ¿cierto? Si estos 11 voltios yo lo reingreso aquí, en forma rectificada habíamos visto que solamente sería un 45%, entonces sería, vamos a suponer, 11 voltios se convierten a 5 voltios en corriente directa, y 5 voltios entra la resistencia de campo, te va a dar una corriente. Entonces esta corriente te va a generar un campo magnético o una imantación de rotor que está sumándole a la imantación propia ya del rotor, ¿no? De la estructura metálica rotor, del fierro rotor, ¿correcto? Porque se supone que quedó con una remanencia de imantación. Entonces, al sumarse, se incrementa el flujo aquí en el inducido y la tensión aumenta, ¿cierto? Pero, ¿qué va a suceder aquí? Que cuando esta tensión llegue a un valor bajísimo, ¿qué sucede? Que la corriente campo ya llega a querer elevar la tensión mucho más a un nivel peligroso, ¿cierto? A un nivel máximo aquí, se va a disparar la tensión y va a ser incontrolable. Entonces, pero vamos a suponer que yo le coloco en este punto, le coloco una resistencia. Entonces, inicialmente me crea una corriente aquí, genera, recircula, y yo con la resistencia de campo, ¿cierto? De campo, le aumento la resistencia de tal forma que le hago una caída aquí de corriente, la corriente campo se mantiene en el límite y la tensión se permanece constante. Vamos a suponer a 220 voltios. Vamos a suponer ese valor. Pero, a diferencia de que cuando hablamos de batería, de alimentación, de la excitación con batería, podemos siempre tener, mismo que cayendo la tensión en el generador,
la tensión aquí en la batería se mantenía constante, en este caso, si yo le pongo una carga, ¿qué va a suceder? Que también va a caer la tensión aquí. Y al caer la tensión aquí, va a tener un efecto multiplicador, porque cae la tensión aquí, cae la corriente campo, entonces la corriente, la tensión va a caer bruscamente, ¿correcto? Mientras más cae la tensión, más cae y va a desaparecer. Ahora, si yo quiero ser muy rápido posible, yo le aumento esto para que con la poca tensión aumentar, va a resultar que la tensión puede ahora reaparecer aquí y puede ser muy superior a la tensión que yo necesito y voy a tener que estar jugando aquí en forma muy rápida, muy veloz. Y eso es imposible porque ya no vas a tener, digamos así, control de nada. Se vuelve ingobernable. ¿Correcto? Porque aquí hay algo que yo ya quiero explicar. ¿Por qué digo ingobernable? Porque voy a hacer salirme un poquito de lo que estamos hablando aquí para decirle lo siguiente. Si yo le colocase una batería aquí, el momento que yo le coloco la batería aquí a este campo, y el tiempo que yo tengo para subir, existe un espacio, existe un valor de tiempo aquí. O sea, no es instantáneo, no es que le pongo y la tensión aparece. ¿Por qué? Porque es problema de fenómeno de inducción, ¿cierto? La corriente inductiva. Cuando tú le aplicas a un elemento, porque estos campos son altamente inductivos, tú le aplicas una tensión a una inductancia. Esta inductancia tiene un retraso en aparecer la corriente, por lo tanto, habrá pues un atraso de aparecer, de tener flujo máximo o el flujo aquí, generar y va a haber esa diferencia de tiempo, ¿correcto? Entonces, ya imaginemos, yo le aplico tensión aquí, hasta que esto se recupere existe un tiempo. Cuando esto aparece, yo le quito, también necesita de otro tiempo para que la tensión, esta imantación baje. Y al bajar, y va a producir ese problema, ¿cierto? Va a producir un problema de control, de una cosa incontrolable. Y esto que yo les estoy diciendo aquí, ojo, es otro efecto también que lo vamos a estudiar. Por eso que estoy generando todo este tipo de configuraciones para poderlo entender, ¿correcto? Entonces tomen en cuenta esto que yo les estoy mencionando en este ejemplo. Aquí ya viene un cambio radical que sería un rectificador controlado. ¿Por qué? Porque decimos que podemos controlar la tensión que viene aquí o como corriente, ya aquí sería la corriente campo, controlar la corriente campo en el momento que nosotros deseamos, ¿cierto? En el valor que deseamos. Y para esto está acoplado a lo que llamamos ya un comparador de tensión. Aquí ya viene un comparador de tensión. ¿Cuál es la función de este comparador de tensión? Cuando se cierra, es decir, ¿sabes qué? Yo necesito 220 voltios. Entonces, cuando yo tengo 220 voltios, yo solamente, digamos así, inicialmente llega toda la energía, una vez que aumenta y llega a los 220 voltios, ¡pah!, comienza solamente a darle la energía para mantener los 220 voltios. Entonces, este comparador de tensión se encarga de dar el valor correcto de la tensión que es preajustado. O sea, si yo digo un generador 230 voltios, entonces este comparador va a dejar solamente que una vez que recibe 230 voltios, comienza ya a controlar aquí la corriente campo. Si es menos de 230 voltios, él sigue inyectándole corriente al campo para aumentar la tensión. ¿Correcto? Entonces aquí ya viene el juego del comparador de tensión.
y aquí ya viene la regulación automática. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya aquí entramos a la parte electrónica. Ahora vamos a ver otro caso.